Continuamos aprendiendo fácil con Lamsot. Este movimiento no se trató de un movimiento con un programa propio, sino de un periodo en el que una generación de artistas desarrolló la voluntad diferenciadora de estilo, inducida por el impresionismo. El postimpresionismo dio paso a la indagación en el lenguaje plástico y técnicas pictóricas. Entre las características más evidentes de este movimiento podemos encontrar al puntillismo, que compone formas mediante la aplicación de millares de puntos unos al lado de otros. También tenemos la tendencia a la geometrización de las formas mediante su reducción a elementos básicos. Contornos gruesos, bien delineados, zonas de color plano, sin preocupación por el volumen de las figuras, supresión de la profundidad espacial en la mayoría de los casos y el uso de pinceladas gruesas y manchas. Dado que el postimpresionismo fue muy diverso entre sí, hay que considerar que ningún artista fue parecido al otro, excepto en la voluntad de expresión individual y en la pasión por el color. Es por eso que vamos a revisar a los artistas más destacados de este movimiento. Vincent Van Gogh fue quien más experimentó con las técnicas de la época. Tuvo un genuino interés por el trabajo de Gauguin y fue apasionado por los colores intensos y puros. Utilizó las pinceladas ondulantes y los colores amarillos, verdes y azules intensos. Asimismo, él recreaba la belleza a través del color. Van Gogh no retrataba la realidad como era, sino como era sentida por él. El color tiene un uso simbólico, lo que puso a Van Gogh en los ojos del expresionismo. Paul Gauguin se centró en superficies amplias y planas cargadas de color encendido, pretendiendo con ello volver a la comunicabilidad del arte popular. Con este propósito se sumergió en el arte primitivo bretón y estudió también las formas arcaicas del arte. El arte académico del siglo XIX estaba dominado por el historicismo, particularmente en arquitectura. El Art Nouveau o el modernismo reaccionó contra esto y propuso un estilo moderno y propio para la época. Procuraba liberarse de la imitación y apostaba por un estilo urbano que se irradiaba en todas las artes. De este modo acompañó los intereses y gustos de la burguesía. De allí surgió un deseo profundo de originalidad y libertad que definieron las características del movimiento. Los pintores del Art Nouveau no compartían un estilo unificado, pero sí algunos rasgos comunes. Entre ellos, en pintura están los siguientes: contornos pronunciados, líneas ondulantes y entrelazadas, motivos vegetales y decorativismo. Además de la pintura como disciplina específica, el Art Nouveau asistió al auge de las ilustraciones y del diseño gráfico, que representó una verdadera revolución en su tiempo. Este movimiento fue muy importante para la época porque a partir de la misma surgen las vanguardias artísticas a inicios del siglo XX. Las vanguardias artísticas son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición, cuestionando el arte del pasado y planteando una ruptura con la historia. Entre las primeras vanguardias tenemos al expresionismo, que fue un movimiento artístico, cinematográfico, musical y literario que comenzó como estilo pictórico en Alemania durante la transición del siglo XIX al siglo XX. El expresionismo se caracteriza por una perspectiva desencantada sobre la realidad. Los artistas miran con descreimiento y desconfianza las promesas progresistas de la modernidad al captar las contradicciones del fondo. Algunas de las características en las artes plásticas fueron la preferencia por las formas angulosas, el uso de la perspectiva no natural, es decir, arbitraria. La figura se forma para resaltar el sentimiento, la construcción del espacio oblicuo y la superposición de escenas. Los artistas más destacados de este movimiento fueron Edvard Munch,
James Ensor. Emil Nolde. Franz Marc. Ernest Ludwig. Y el retratista Oskar Kokoschka. Las características principales en el fauvismo, específicamente en la pintura, abarcaba temas como el espectro de los retratos, los paisajes, los objetos cotidianos, la relación idílica del ser humano con la naturaleza y las escenas interiores. Entre los artistas destacados de este movimiento tenemos a Henri Matisse, quien fue un pintor, escultor, litógrafo y dibujante francés. Estuvo interesado en la composición más que en las figuras en sí. Abandonó la perspectiva, la profundidad espacial, el dibujo y el claroscuro para tratar al color como un valor en sí mismo. Él recibió una gran influencia de Vincent van Gogh y del arte exótico. André Derain, pintor de origen francés. Él trabajó con el uso de colores brillantes, trazos enérgicos y pinceladas sin continuidad. Fue ampliamente influenciado por Cézanne, lo que despertó su interés por el cubismo una vez que la oleada fauvista se diluyó. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental, que hasta ese entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de belleza. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de los elementos geométricos. A diferencia de los movimientos predecesores, el cubismo se distancia abiertamente de la representación naturalista, es decir, del principio de imitación de la naturaleza como objetivo final del arte. Esto convierte a este movimiento en la primera vanguardia propiamente dicha. El cubismo acobijó a muchos artistas y entre los más destacados tenemos a Pablo Picasso, quien estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid hasta el año 1900. A él se le atribuyó la creación del cubismo a partir de la creación del lienzo Las señoritas de Avignon de 1907. El futurismo fue un movimiento de la vanguardia italiana que se dio a conocer en el año 1909. Pretendía expresar los valores y experiencias de la era de la máquina, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y de las artes. Por ello, asumió como nombre el término futurismo, que significaba movimiento orientado hacia el futuro. En cuanto a las artes plásticas, el futurismo fue mucho más activo y prolífico en la pintura que en la escultura, pero ambas comparten principios semejantes. Entre las características más destacadas de la pintura futurista a nivel formal, tenemos las siguientes. Principio de líneas de fuerza, que favorecía la interrelación y fusión entre los objetos y su entorno. Principio de continuidad del espacio plástico, ritmo y dinamismo. Color vibrante y enérgico en la pintura. Angulosidad frecuente. Descomposición geométrica. Cruzamiento de diferentes planos en el plano único. Uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple creada por Giacomo Balla. Entre los artistas más destacados de este movimiento tenemos primeramente a Giacomo Balla, quien fue un pintor y escultor. Umberto Boccioni, pintor, escultor y escritor del Manifiesto de la Escultura Futurista.
Gino Severini. Luigi Russolo, pintor, compositor y escritor del manifiesto El arte de los ruidos. Esto fue Aprendiendo Fácil con Lamsot.